Amigos y amigas, sean todos ustedes muy bienvenidos al video de los videos, como todos los años, mis 50 discos favoritos del 2025. Quiero comenzar diciendo lo mismo de siempre, 50 puede parecer un número muy grande, pero en realidad no lo es. Y hice un video hace unos días de menciones honoríficas que lo voy a dejar ahí arriba, discos que estuvieron peleando hasta el último segundo, puño a puño por entrar en esta lista y lamentablemente se quedaron afuera. En líneas generales yo diría que el 2025 fue un año muy interesante, no sé si al nivel de majestuosidad del 2021 y el 2022, que yo lo recuerdo como que me impactó la cantidad de discos buenos, pero sí uno como muy parejo y con distintos discos aportando distintas cosas a muchos géneros musicales, lo que hace que esta lista haya sido muy difícil de hacer, de verdad. Antes de comenzar, solo tengo una mención honorífica más para un disco que salió muy tarde el 2024, así que no alcanzó a entrar en esa lista y sentí también un poco injusto meterlo en esta. Es el álbum de 3776, The Death and Birth of the Universe Through Mount Fuji, que creo que es el disco más raro de J-Pop jamás hecho yo, quizás de lo que yo conozco al menos, y uno de los discos más fascinantemente extraños de la música moderna probablemente. Habría estado bien alto en cualquiera de estas dos listas. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a darle. En el 50, uno de los discos de metal más Gen Z, pero también uno de los más experimentales sonoramente del año, el álbum A Funeral in Purgatory de Blind Equation, quienes hacen este metalcore que se ha llamado Nintendo Core en los últimos años, con mucha influencia de música de videojuegos, de chiptune, de electropop, y también le meten grindcore en parte, digital hardcore. Hay una ensalada muy entretenida de cosas acá. En el 49, Sam Fender se apodera con mucho estilo y propiedad del nicho del rock de papá con People Watching, que ya estaba bueno. Necesitábamos un disco así de instantáneo y popero a la vez que bien trabajado en este sonido medio springsteeniano, digamos. En el 48, una de las mejores pianistas vivas, Hiromi Uehara, con su nueva banda Sonic Wonder, demuestran que aún hay muchísimo jazz fusión entretenido, dinámico y estimulante por hacer con el disco Out There. En el 47, al fin, Rich Brian se enfoca en su propia carrera en Where is My Head. Como algunos sabrán, él es el director creativo de 88 Rising, entonces se dedica mucho a la producción y composición para otros artistas de este colectivo, pero cuando al fin decidió enfocarse en sí mismo, tenemos como resultado un disco de pop rap de primer nivel. Puesto 46 para Jeul, Evangelic Girl is a Gun. Como muchos sabrán, yo en su momento fui bastante fan del Soft Scars, y este es su hermanito menor, más edgy, más jovial, más popero, pero sin dejar de lado esa fascinación con el glitch y la inditrónica. La verdad, disfruté bastante esta faceta de todos modos. 45 para el God's Gonna Give You $1,000,000 de Shallow Water, un disco que me empezó a conquistar muy de a poco y ahora creo que es uno de los mejores discos de slowcore de la era reciente, con sus toquecitos country, de post-rock, de shoegaze incluso. En el 44, Freddie Gibbs y The Alchemist vuelven a unir fuerzas en Alfredo 2, un disco que sí quizás a mí no me voló la cabeza tanto como a otras personas, pero en la calidad de sus barras, en la calidad de su producción, en esta atmósfera cohesiva que se mantiene en todas las canciones como veraniega, gangster, creo que merece todas las flores que ha recibido. En el 43 tengo a SinakaOne.com desde Chile dándole nueva vida al reggaetón de la era de Ares, al sonido sintético, chirriante, agudo de hace 10 años en el nuevo sonido, un paquete de canciones de una coherencia estética de verdad envidiable. Puesto 42 desde Brasil para Loop Cinema con Loop Glamour, uno de los discos de synthpop más eclécticos, variopintos, extraños y ambiciosos, por qué no decirlo, de los últimos años, que además tiene la gracia de sentirse reconociblemente brasileño en algunas de sus influencias. Puesto 41 para Turquoise Dead. Basta, por favor, es tercer año consecutivo que se cuela en mi lista, pero es que creo que no hay nadie haciendo más por el drum and bass que este cabro hoy en día en el mundo. Y Guardian es su álbum más progresivo, más misterioso, trascendental hasta la fecha. Si les gusta la electrónica densa, no se queden sin escucharlo. En el 40 tengo un álbum que tengo más abajo que la mayoría de las listas, pero no significa que me guste tanto menos. Clips, Let God Sort Them Out. Un disco de rap tremendamente memorable, con un exceso de personalidad, diría yo, donde este dúo veterano de raperos vuelve para demostrar que aún tienen muchísimo que decir. Y más allá de detallitos que tengo yo con la producción, con algunos coros, es banger after banger after banger. En el 39, el señor Daniel Lopatin, One of Tricks Point Never, demostrando la maestría y la madurez que ha logrado en este punto de su carrera, mezclando electrónica progresiva con ambient, con new age, con dream punk en su epopeya virtual Tranquilizer. Puesto 38 para Mei Semonés, Animaru, que
absurdamente infravalorado este disco, por favor. Es una de las mejores cosas que le ha pasado al indie pop y al chamber pop en bastante tiempo, con sus influencias de bossa nova, de Shibuya Kei, de mad pop, que colaboran en hacerle una escucha tremendamente colorida. En el 37, el neoperreo regresa en gloria y majestad a los brazos de su madre en el álbum de Isabella Love Story, Vanity, donde la artista hondureña no solo integra la electrónica, el pop rap, el R&B, que ya le había metido a su reggaetón, sino que muestra mucha fascinación con la electrónica y el pop latino de principios de los 2000. Wednesday ocupa el puesto 36 con Blitz. Este es el mejor disco de la banda hasta la fecha para mí, por el equilibrio increíble que logran entre sus influencias más country y sus influencias de rock de los 90. Hay momentos con baladas que después pasan a guitarras muy filosas, que después pasan a instrumentación refinada y después momentos de mucho ruido. Creo que todo esto lo conectan aparte de forma muy lógica y muy disfrutable. En el 35, un disco que sí, al principio, al igual que varias personas les pasó, no me convenció mucho, pero con el tiempo me di cuenta de lo bueno que es canción por canción, del dinamismo que le da esto de las tres vocalistas y el distinto tipo de canción que escribe cada una, de la variedad de ideas que se prueban. Black Country Road, Forever How Long. Qué bueno que abrí los ojos. En el 34, uno de los discos más comentados y celebrados del año con justa razón, Bad Bunny, Debí tirar más fotos. Una carta de amor a la música caribeña y en específico a la música de Puerto Rico, pasando por toda su historia, desde el jíbaro hasta la revolución del reggaetón, por supuesto, todo conectado con la visión y el sello característico de su autor. Puesto 33 para Kali Uchis, Sincerely. El disco de su madurez para mí, el disco de su consolidación como una de las voces veteranas ya del R&B, una de las más reconocibles en el género hoy por hoy, y también el disco donde más soul como con aura setentera intenta y lo logra de muy buena manera. En el 32, una de las grandes sorpresas del año, un disco de los más entretenidos que he escuchado en muchísimo tiempo. Desde Brasil, Gaby Amarantos, Rock do Oído. Un disco que solo puedo definir como el futuro del funk brasileño, o sea, la demencia que propone, la forma de estructurarse, esos toquecitos de tecno. Es imposible que este álbum no marque escuela de aquí en adelante. En el 31, para mí siempre la música de Jane Remover había sido un poquito hit or miss, pero Revenge Seekers me conquistó. Creo que es una mezcla súper arriesgada y efectiva de rap con pop y música electrónica, que es a la vez una escucha memorable, adictiva, entretenida y que sobre todas las cosas mueve mucho la aguja de qué tan hiperkinética y distorsionada puede ser la producción de un álbum hoy en día. Entramos a los 30 mejores con un nuevo cambio de concepto para Mon Laferte en Femme Fatale, esta vez abordando una estética como de Broadway, muy Lana del Rey de los años 50, que se asocia mucho con las influencias de jazz vocal y de pop tradicional de este disco, que ella obviamente integra a sus raíces en la música cebolla y ejecuta esta mezcla de forma exquisita. En el 29, el extraordinario guitarrista americano Hayden Pedigo nos ofrece algunas de las composiciones acústicas más lindas de la década hasta ahora en I'll Be Waving You As You Drive Away, una mezcla muy efectiva de música ambiental con country y americana que se siente como rural, acogedora, como ir a visitar a tu familia al campo, no sé explicarlo. Si les gusta la música relajante, no se queden sin escucharlo. En el 28, ya sí, este es el puesto más pretencioso y como Rate Your Music Core de la lista. The Next, a estas alturas, legendaria banda de jazz avant-garde con Disquette. Es un álbum que dura 3 horas, sí, es difícil escucharlo de una sentada, pero las texturas, los juegos rítmicos en las sesiones de llameo, la capacidad de improvisar siguiendo un armazón central, creo que aquí hay cosas que pueden volver a enamorar del jazz a más de uno. En el 27 tengo uno de los discos más queridos y comentados por la comunidad de internet este año, por supuesto que estoy hablando de Geese con Getting Killed. Miren, yo sinceramente soy más del 3D Country, creo que ese disco es mejor, pero en este hay una cantidad de ideas jugando de punk, de krautrock, de rock psicodélico, de rock sureño obviamente, de funk rock, creo que hay tantas cosas en la juguera y todo lo ejecutan tan bien que merece sí o sí el amor que está recibiendo. En el 26, desde Polonia, volvemos a hablar de un disco con un trabajo ambiental excelente, pero más allá de eso, con una sensibilidad en la composición y una capacidad de usar elementos electrónicos, acústicos, samples muy desconcertantes, ruido ambiental, con la finalidad como de sumergirte en el mundo mental del autor o autora, la verdad no estoy seguro, el disco Goodbye World de Miffle.
Llegamos a la mitad de la lista y toca hablar en el puesto 25 de la revolución de las máquinas. Ya está aquí de la mano de Nina Girachi, I Love My Computer. El disco de Electro House de la década hasta ahora, sin ninguna duda, es tan punchy, tan rítmico, tan hiperactivo, tan como sobreestimulante. Y creo que es un álbum que tiene la gracia de ser disfrutable en casi cualquier contexto y por casi cualquier persona también, y que en su concepto como que redignifica mucho a quienes hemos crecido en la era del internet, podríamos decir. Puesto 24 para Bauruba desde Brasil. Harto disco brasileño este año. El disco Mar da Deriva. Este es el nuevo proyecto de Caio Lemos, a quien ya habíamos conocido hace unos años con Cataira. Si están metidos mucho en la escena del black metal, deben cachar ese proyecto. Y si bien acá no es tan como punzante la mezcla entre black metal y música folclórica brasileña, sí hay un poco de eso, pero bajo un armazón mucho más grandilocuente, melódico y como atmosférico. En el 23, al fin llegó a nosotros Valorism de Mac Miller. Tuvieron que pasar 10 años y yo la verdad estoy muy agradecido como fan con la familia de Mac porque ha hecho todo, absolutamente todo bien con los lanzamientos póstumos. Y aquí tenemos casi al 100% terminado un disco donde vemos al Mac más poético, más contemplativo en su visión del mundo, con más amor por el jazz, diría yo, o por el soul incluso. Y nada, o sea, era necesario que este disco saliera y de qué forma salió. En el 22, un disco del que vi muy poca discusión a lo largo del año y ahora no lo he visto en ninguna lista, pero en realidad es que no se habla casi nada de música clásica moderna en los sitios de música o en las revistas en general, pero si quieren escuchar composiciones irresistiblemente refinadas, un tratamiento del piano exquisitamente polifónico, una creación de atmósfera sublime, escuchen Don't Trust Mirrors de Kelly Moran. Puesto 21 para un rapero que no sabe equivocarse, que ya me da flojera meter en todas las listas porque nunca hace nada mal. Billy Woods, Gollywog, su disco más tétrico hasta la fecha, donde se le nota más errático en sus raps, donde se sumerge más de lleno como en la oscuridad del mundo y elige instrumentales muy adecuadas para eso, y como resultado creo que tenemos su concepto mejor trabajado hasta la fecha. Llegamos a los 20 mejores y en el 20 tengo un álbum que no solo es muy interesante por su propuesta de hacer algo envolvente con el R&B, dotándolo de influencias de bedroom pop, de pop alternativo, de synth pop, de estos filtros retro, sino que creo que es un disco que farmea aura, de verdad, que tiene tanta personalidad, tanta sensualidad, tanta capacidad como de sumergirte en este paisaje nocturno. Por supuesto que estoy hablando de The Passionate Ones, de Nourished by Time. En el 19, el folclore de México, específicamente de la zona de Veracruz, encuentra una vida moderna en el disco de César y su jardín, Corre y suelta a los perros. Un disco de folk tremendamente ambicioso, progresivo, súper ecléctico, como muy teatral también, y que encuentra en estas influencias de música autóctona una forma de pulir su concepto, de conectarlo como con la naturaleza, con la tierra misma y la gente que la habita. De verdad, una escucha muy interesante. El emo, el screamo y el rock como sufrido adolescente en general ha tenido una evolución muy interesante durante esta década, mucha mezcla con distintos géneros musicales, pero creo que nunca tanto antes como en el puesto 18 el disco de Ginger Bee, Apiari. Un disco que, claro, tiene influencias de post-rock, de rock progresivo, de jazz rock, cosas con las que ya se había jugado antes. Lo mind-blowing son los momentos de samba, de música electrónica, de chamber pop. De verdad creo que es uno de los discos más locos, más interesantes de la década hasta ahora. Lástima que sea tan corto, o si no iría más arriba. En el 17, el amigo McKinley Dixon, Magic Alive, uno de los discos más instantáneamente queribles del año. A mí no me sorprende nada el amor unánime que está recibiendo porque, primero que todo, la orquestación, la banda, tú la puedes sentir a flor de piel, es muy fresco para el jazz rap. Te puedes imaginar a todos los músicos haciendo lo suyo y sumado a un MC carismático, cálido, cercano, que te cuenta este concepto de la vida y la muerte de forma como tan agridulce y tan como no sé, como si un amigo te estuviera hablando al respecto. De verdad, enorme disco. Desde Venezuela, la música electrónica latina vive un verdadero cataclismo, un terremoto de grado 10 de la mano de los cabros de WIT 420 en Amor de Encaba, puesto 16. Wow, es un disco que tiene la virtud de sonar nostálgico por el uso de samples de música latina, al mismo tiempo que suena como algo distópico, algo que solo puede existir en un futuro donde las máquinas nos han dominado, y eso es por su
visión tan maniática de cómo hacer collage musical, su visión como súper enfermiza de cómo se tiene que estructurar una canción. Qué locura, Dios mío. Y son tan jóvenes estos cabros que todavía se pueden superar. En el 15, una de las obras más compactas, perfectamente hiladas, majestuosamente trabajadas en la música electrónica moderna, Pink Panthers, Fancy Tat. Un disco donde ella no solo mantiene el nivel de calidad que había mostrado en Heaven Knows, sino que aborda su forma de hacer música con más madurez. Ella ahora se reconoce a sí misma como la máxima exponente de este pop barra R&B que se mezcla con two-step, con garage, con UK bass, y todo lo logra, todo lo ejecuta perfectamente. Se nota que va a seguir siendo una de las artistas más influyentes del pop moderno por muchos años más. En el 14 tengo otro de los discos más queridos del año y no es para menos, con el riesgo que tomó su autora, con esta construcción de un universo nuevo, una nueva faceta, un nuevo estilo. Por supuesto que estoy hablando de Lux de Rosalía. ¿Y qué les voy a decir yo a estas alturas que no se haya dicho ya? Lo que quiero destacar es que me parece fascinante cómo ella lleva ya varios discos construyendo a partir de un tópico central, de una estética, de una visión de cómo hacer su música, en este caso obviamente con influencias de música cristiana, orquestales, de música clásica romanticista, donde cada canción es como una viñeta que se conecta al árbol central y termina formando algo muy cohesivo. Genial. Pocas bandas tenían tanta expectativa con su disco debut como la que se ubica en el puesto 13 y para mí superaron la prueba con creces. Marulla, Paint to Power. Un disco de rock absurdamente intenso donde la banda agarra la escena de Windmill, el rock este que ha estado de moda durante los últimos años en el Reino Unido, y lo convierten en algo más político, más contestatario, más agresivo, usando filo punky, usando influencias industriales, usando voces rapeadas, una construcción de canción muy tensional, dentro de una escena que estaba tan sobresaturada de un mismo tipo de sonido, encuentro yo. Esta versión más violenta se me hace muy aportadora y ojalá se siga desarrollando con los años. En el 12, una autora que expande su universo, que hace más grandes las historias que ya nos había contado, los paisajes a los que nos había llevado, a la vez que eleva su capacidad de componer, su ambición atmosférica y su capacidad como de sumergirte en su mensaje igual. Ethel Kane, Willow B. Tucker, I Will Always Love You. Un disco tremendamente etéreo de cantautora y de slowcore, súper apasionado, súper letárgico y que concuerda perfectamente en sonido con lo trágico de su concepto de añorar una adolescencia que si bien puede haber sido fea en el momento, ahora se recuerda como algo bonito. Tenemos cayéndose por poco del top 10 para que vean lo competitivo que fue el año. En el 11, la consagración de las consagraciones, yo creo, de una autora como ninguna otra, que a nadie le quepa duda que es historia viva de la música latina, Natalia Lafourcade, cancionera. Un álbum que creo una buena forma de entenderlo es como el hermano que vive más arraigado en el campo, más tropical, más primaveral, como más del pueblo, de todas las flores, menos claustrofóbico igual, pero que tiene esta misma ambición composicional, sus toquecitos yaceros, sus toquecitos chamber y un amor por la música folclórica latina que de verdad emociona. Lo que es capaz de hacer esta mujer con sus raíces es de otro planeta. Wow, llegamos al top 10, increíble. No se imaginan lo difícil que fue ordenar este top. De hecho, entre el 15 y el 1 hice como 100.000 cambios y nunca quedé conforme, pero bueno. En el 10 tengo la gran sorpresa del año. Desde Italia, de la mano de Andrea Laszlo de Simone, Una lunghissima ombra. Para mí este disco es lo mejor que le ha pasado al pop barroco desde el Titanic Rising de Wise Blood. De verdad lo digo. Es un disco demasiado preciosista, con arreglos ultra refinados, con melodías muy memorables y que tiene una fascinación con sus raíces también, como estábamos hablando de la Natalia Lafourcade. Este disco suena de alguna forma a los clásicos del pop italiano de los 60, 70 y 80 y el autor ocupa eso para darle una diferencia a su propuesta, para hacerlo distinto al resto del pop barroco que se hace en el mundo hoy en día. Y eso para mí tiene demasiado valor. Increíble disco. En el 9 tengo uno de los discos más divisivos del año, sorprendentemente. A algunas personas no les gusta como que las instrumentales apelan mucho a la nostalgia o el tono déspota de las letras cuando claramente es parte del mensaje. Ego Trip, Anthony James y John Michel.
A la gente yo creo que igual se le olvida que el Chip Moon Soul fue hace más de 20 años, esta forma de hacer beats del Kanye joven y de Just Blaze, y estos tipos lo revivieron con tanta viveza, con tanta maestría, con tanta precisión para los jóvenes que son. Y aparte ayuda a entender mejor el mensaje, a cómo es vivir en el narcisismo, que esto es un trastorno real, que tiene causas, que tiene consecuencias. No sé, para mí uno de los debuts más emocionantes del rap en harto tiempo, por mucho que sea en base a un sonido antiguo. Desde Francia, en el número 8, tenemos curiosamente por segundo año consecutivo un disco de Glitch en el top 10, que es el álbum A-Set de 23WA. Wow, es un disco que tiene una base Hakuchi Hasegawa, una base como media popera, melódica, brillante, pero que todo lo que está encima de eso lo hace pedazos. Es un disco súper destructivo, con collages sonoros muy disruptivos, con como una influencia industrial muy percutiva y punzante en la instrumental, y que además de eso tiene una parte como de R&B alternativo, como incluso momentos rapeados, una vibra como muy Frank Oceana, que a mí me recuerda mucho al Endless por algún motivo. Es una ensalada de cosas que de alguna forma resulta súper bien, y este artista es súper joven por lo que pude averiguar y quiero ver de verdad qué hace en el futuro. Puesto 7 para un disco que realmente me sorprendió, no porque creyera que estos cabros no eran capaces de hacer música tan buena, sino por la verdadera experiencia espiritual que crearon, por lo hermoso del concepto este de reencontrarse con la fe como mecanismo para sobrevivir en un mundo que está en el estado que está, ¿cierto? Candelabro, deseo, carne y voluntad. Uno de los conceptos mejor pensados, ejecutados, trabajados en el rock de esta década, lejos, que va construyendo un momento musical en cada canción, a la vez que una idea como filosófica súper grande. Y en un año tan sobresaturado de discos de rock con estas influencias de post-rock y de alt rock muy de la escena de Windmill que ya mencioné antes, este tiene más alma y más hambre que ningún otro. Viva Chile, mierda. Conceptualmente muy bien logrado está también el disco que ocupa el puesto número 6, de parte de un tipo tan absurdamente superdotado en su disciplina, tan ridículamente talentoso, que necesitó solo un añito, menos de un añito, para darnos una obra de la misma calidad que su debut, pero usando una estética totalmente distinta. Estoy hablando de Mir Nicolás, la ciudad del pop, donde el tipo se sumerge en las luces de neón, en la nostalgia ochentera, rescata al Vaporwave del basural en el que estaba, pisoteado, maltratado, lo saca y se pone a rapear encima de él como si fuera fácil. Suelta algunas de las barras más memorables, quoteables, queribles en la historia del rap en español como si nada. Qué locura lo de este tipo. Y aún así, este álbum no es mi favorito del rap en Argentina este año, que eso es muchísimo decir, no, no lo puedo creer. Porque en el número 5 otro joven rapero de Salta, Argentina, propuso que la música que tú haces, el rap que él hace en específico, puede estar ligado al lugar en el que te criaste, a los paisajes que viste de niño, no solo desde un punto de vista lírico, sino en cuanto a sonido, porque el lugar al que tú perteneces tiene música autóctona, suena a algo, e integrarlo a tu hip hop no solamente es válido, sino que puede sonar alucinante. Así que me quito el sombrero de verdad por el señor Alcoy en el disco Valle Chacalquí, una de las piezas de mayor valor etnográfico en la música de esta década hasta ahora, sin duda, y lo que yo realmente espero que sea una especie de despertar espiritual para todo el rap latino de aquí en adelante. En el 4 tengo un disco que van a ver en todas las listas de forma muy justificada, no solo por ser memorable, ultra sólido, ultra excitante en toda su duración, sino porque es una especie como de pináculo consagratorio de cómo moldear, cómo abordar un género. Def Heaven, Lonely People with Power. Un disco que llega 12 años después de su obra maestra que es el Sunbather, y para mí una buena comparación es que este es como su Painkiller o como su Rust in Peace, porque el Black Gaze no necesita más piedras angulares ni como discos definitorios, pero siempre se pueden hacer estos discos que son como obras maestras en cuanto a ejecución, que como que demuestran por qué estos tipos son tan grandes y por qué se han convertido en una de las bandas de metal más importantes del siglo XXI. La verdad es un disco casi sin fallos y solamente por eso merece estar aquí. Maravillosa experiencia. En el 3 tengo un álbum que hay, bueno, no sé si debería haberlo puesto tan alto, quizás en unos meses me arrepiento, pero es que para mí fue como
la experiencia personal del año, como el disco que me hizo sentir representado líricamente y como que fue un impacto inmediato. Lost the Cat, The Mocking Stars. Un disco de lo-fi hip hop, jazz rap, muy arraigado en la escena del Reino Unido, que se presenta como una obra para niños. Es como una epopeya en la que interactúan varios personajes, entran y salen cosas de escena, hay influencia directa de sonidos como de cuentos de hadas o como de nanas de cuna, y todo esto camufla una historia sobre un gato que tiene escondidas reflexiones sobre la cesantía, sobre la pérdida de la autoestima, sobre inventarse escenarios en la cabeza, sobre sentir que te tienes como que camuflar en la sociedad. Todas cosas que me pasaron a mí en mis peores momentos, digamos. Y no sé, weón, si no les parece interesante la escucha con todo lo que les conté, no puedo ayudarlos. En el número 2 y con la medalla de plata tengo un disco que creo se merece un puesto tan alto por ser una especie de checkpoint para la electrónica bailable moderna. Creo que es un disco que vamos a poder mirar en 5 o 10 años hacia el pasado y decir, wow, este era el límite de la ambición en cuanto a producción del 2025. Esto resumía las tendencias que se estaban viviendo en cuanto al pop, al R&B, al techno, al house. La señorita Sudan Archives, de BPM. Un disco que se da el lujo de beber de un montón de inspiraciones reconocibles. Por ejemplo, tiene cositas de esta mezcla de R&B con house del Renaissance de Beyoncé, tiene cositas del electropop mezclado con techno de Brad, tiene cositas del trabajo de Jamie XX con el garage y el funky house. Y todo lo maximaliza, de todo ocupa la parte más ambiciosa, la parte más como estilísticamente arriesgada. Y más allá de eso, encadena banger after banger after banger. Es un disco que además de ser así de ambicioso, está lleno de canciones ultra sólidas. Creo que está un poquito infravalorado, sinceramente. Ojalá con el tiempo más gente vea la locura en cuanto a propuesta que representa este álbum. Oh, ya estamos en el uno. No sé si se acuerdan que desde el principio la premisa fue que este era un año muy parejo. Y como tal, no solo me costó ordenar el top 10, me costó obviamente elegir el primero. Y dado el contexto del año, se lo voy a dar a la persona que no solamente hizo una obra aportadora, revolucionaria, musicalmente propositiva, sino que hizo dos. Así que tengo en el uno un puesto compartido entre los dos trabajos de DJ Joselote, DJ Alicia Crampton, Chucky Mamani Condori. Por un lado los Edits y por otro, por supuesto, los Tutanaka junto a su hermano Yocho. Ya, vamos por parte, que si no me enredo. Primero, los edits. Los edits son unos matchups, es decir, combinaciones de canciones de otros artistas bajo una estética nueva, en los que Chucky Mamani había venido trabajando desde el 2019, harto tiempo igual, y consisten en mezclar distintas canciones populares de música andina con distintas canciones de pop en general, que puede ser country pop, baladas, música bailable, pop psicodélico, y todo pegado a través de estos sonidos de electrónica latina que no son agradables. O sea, yo encuentro que son ultra sofocantes, ultra experimentales, muy como distópicos. Pero a pesar de eso, la mezcla resulta como acogedora, cálida. Es un disco hasta querible. Y lograr eso con un sonido como tan arriesgado, a mí me parece una locura. Y los Tutanaka, por su parte, sigue esa obsesión con las raíces altiplánicas, mezclando huayno con caporal, con trote y música electrónica de la que ya veníamos hablando. Pero además hay una parte que es el aporte de su hermano a este proyecto de rock, y de rock bien experimental, bien denso, de guitarras bien crocantes, distorsionadas, ultra psicodélico, mucha repetición. eh, y creo que es un disco muy desafiante, en serio. Yo entiendo por qué algunas personas se cansan de él. Creo que te hace trabajar mentalmente, te hace como estar pensando siempre en qué va a pasar después y la respuesta siempre es la más contraintuitiva posible. Eh, la verdad creo que es una experiencia al límite en la música moderna, como que pocos discos te llevan a este nivel como de obsesión o como de fascinación. Dadas las circunstancias, creo que me veo obligado a darles este uno compartido por el aporte que hacen a la música andina, llevándola a lugares donde nadie creo que se imaginó que podía llegar. Y muchas personas año a año tratan de hacer esto como con la música, como llevarla a un siguiente nivel y de verdad que pocas personas pueden y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Y un año más, esa fue mi humilde lista, quedó ultra largo el video,
Si lo vieron hasta el final, de verdad que se los agradezco muchísimo. Por favor, coméntenme cuál fue su disco favorito del 2025, cuál de estos les llamó la atención. Eh, no sé, cualquier cosa que quieran comentar. Como siempre, les agradezco que a pesar del el hiatus que me tomé de YouTube, los videos igual están teniendo hartas visitas. Eh, Eso, los quiero mucho. Pasen una increíble Navidad y un increíble Año Nuevo. Y nos estamos viendo, ojalá, más pronto que tarde.